¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Digamos, si me ven bien, quiero decir si me ven la imagen, no quiere decir si yo estoy bien. Si se ve bien la imagen, perdón, me expresé mal. Bueno, eh, ¿tengo buena imagen? ¿Tengo buen sonido? Sí, profe, se ve y se escucha bien. Bueno, gracias. Bueno, eh, vamos a comenzar con la materia. Lo primero, mm, voy a poner el puntero. ¿El puntero lo ven? ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Bueno, teórico. Vamos a empezar eh, a organizarnos antes de empezar a hablar de la materia, de las unidades. Los teóricos son de los jueves, 19 horas, 5 minutos de tolerancia. Como siempre digo, no más de 5 minutos, no tienen que tomar colectivo, nadie se les pincha la goma de la moto, o sea, no hay justificativo para que uno espere más tiempo. Eh, Después de los 5 minutos como hoy, ya no admito más a los alumnos. La clase va a ser de 19 a 20:30. Los teóricos son obligatorios, se tiene que aprobar con el 80% de asistencia. Y al final del teórico, en el chat, colocan su nombre y apellido. Después lo copio y lo registro. El uso de cámara es obligatorio. Acá me dijeron que hay un problemita porque el centro de estudiantes informan que los trabajos prácticos es el lunes y el martes, pero es de 18 a 21 y de 15 a 18. Eh, Así que tengo que verificar eso. Para mí hay un error del centro de estudiantes, así que en la próxima lo vamos a ver. El lugar, pese a que empezamos las clases, todavía no se sabe, un misterio. Pero bueno, la compañía de ustedes que me va a dar una mano, o sea, mejor dicho, las dos manos, es Ángela Brígido, que está ahí en el teórico también. Entonces se tiene que acomodar o anotar en la comisión 1 o en la comisión 2. Después definimos bien el horario. Como siempre, si las comisiones están equilibradas en números, lo dejo como están, y si no, lo voy a tener que equilibrar yo. Bueno, eh, son 4 trabajos prácticos y 4 seminarios, como siempre, dentro del primer parcial. De los 4 tienen que tener aprobado 3 para poder rendir el primer trabajo, el primer parcial. Acá está en la fecha, mañana les paso todo el PowerPoint y el apunte, pero ya tienen, como pueden ver, la fecha de los distintos trabajos prácticos y seminarios. No hay cambio sin mi autorización. La fecha también están los parciales de la fecha de los parciales. Los parciales son presenciales, individuales y orales. El primero es el 25 de abril y el segundo es el 13 de junio, siempre los jueves que son nuestros días. Y recuperatorio el 20 de junio. Bueno, con respecto a la bibliografía, en la biblioteca hay 2 libros, uno que es súper completo, eh, hasta donde yo sé no compraron más, uno que es súper completo, que es este, el primero, el de Gisbert, y el otro es uno más corto, como más resumido. Los teóricos no es que lo saco de un libro o del otro, sino de distintos libros. Por duda me manda un email y saco las dudas por el email, si no, eh, nos reunimos acá en el CENI, el Instituto de Meteorología, y le saco las dudas. Bueno, hasta acá. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Gracias, gracias por responder. Bueno, si no tienen ninguna duda, empezamos con la materia. La materia, a diferencia de fármacos, la van a encontrar que es mucho más
llevadera, menos nombre, como más afines a los bioquímicos, eh, seguramente como más corta y fácil. Pero como hicimos en fármaco, primero tenemos que eh, ir a la definición de toxicología para entender de qué se trata la materia. La toxicología estudia sustancias químicas o agentes físicos que producen, la definición, alteraciones patológicas en los seres vivos. ¿Esto qué significa? Que puede ser una sustancia química cualquiera, por ejemplo, puede ser un medicamento o no, agente físico, rayo ultravioleta, por ejemplo, que produce un daño, algo patológico, en los seres vivos. ¿En cuáles? En todos. Entonces, está la toxicología que estudia, por ejemplo, el ecosistema, los peces, o todo la parte de la fauna. Tenemos la toxicología clínica, que es la que está orientada a esta materia, que se encarga o se encara de la parte clínica humana. ¿Qué estudia? Esto como la definición así gruesa, global. Vamos a lo fino. La toxicología estudia mecanismos de acción del tóxico. Por ejemplo, miren, vamos a hablar de algo que es un ejemplo real y desgraciado. No bueno, quiero decir. Eh, de vez en cuando todos sabemos que se genera una nueva droga de abuso sintética y, y, y ante esto, ante los químicos que fabrican esa sustancia de abuso, el Estado, los científicos, van detrás de esa nueva molécula que se está usando como droga de abuso. Entonces, ¿qué tienen que saber? Bueno, esta droga nueva, vamos a ver cómo es el mecanismo de acción que produce toxicidad. Sería una parte de la toxicología. Otra alternativa, esa nueva molécula que se está usando para drogarse, como droga de abuso, ¿cuáles pueden ser los métodos para anular o disminuir los efectos tóxicos? Esa persona que llega intoxicada a la sala de emergencia de un hospital, ¿qué hacemos? ¿Qué tratamiento? Porque la droga es nueva. De eso se encarga la toxicología. Tercero, los bioquímicos. Esa nueva molécula, ¿cómo la detectamos? ¿En dónde? ¿Cómo la cuantificamos? ¿Con qué método? Porque es todo nuevo, ¿no es cierto? Y después la otra, cuarto, es conociendo un poquito la clínica, sabemos un poco el grado de toxicidad. Esto más o menos, haciendo diferencia, por supuesto, es lo que nos pasó con el COVID. El COVID era alguien desconocido, la enfermedad, y hasta que comenzaron a haber casos y a estudiarse y a publicarse cómo era la enfermedad, nadie sabía cuáles eran los síntomas, cómo fallecían, qué era lo grave y lo no grave. Bueno, ahora volvemos a tóxicos. Tóxico, entonces toda la comunidad científica tiene que eh, enfocarse, los que hacen toxicología, en esa nueva molécula. Pero fíjense lo paradójico, primero van los narcos y los químicos, y después van los científicos. Actualmente los mexicanos están consumiendo mucho profesionales químicos, porque ahora, no sé si ustedes sabían, eh, se está volcando la producción de la cocaína en México, eh, que para la cocaína se necesita toda una infraestructura, cultivar la planta, cuidarla, etcétera, etcétera. Entonces ahora se están volcando a la producción de fentanilo, un producto netamente químico, y para eso necesitan los químicos. Y no sé si ustedes sabían que el productor más importante, a ver si ustedes lo saben, ¿quién es el productor más importante de fentanilo en el mundo? País
¿no? Escuche lo que le digo. País, no los carteles que están en Bolivia, en México. ¿Cuál es el país? Productor de fentanilo, que inunda a todo el mundo. ¿Qué me responde? ¿China? Correcto, China. Entonces la hipocresía del mundo, entre ellos la hipocresía de Estados Unidos de siempre, negocian con China, porque es un mercado grande, y los chinos le devuelven el fentanilo para que la gente se drogue y fallezca. Conclusión, la doble cara, ¿no?, de una misma moneda de un país llamado China. Me fui un poco de la tangente del tema, pero me parece que todo hace a este tema de la toxicología, ¿no? Y poniendo un poco más la lupa sobre la toxicología, hay como especialidades. Entonces está la toximolecular, cómo esa nueva molécula de droga de abuso entra en la célula, sobre qué receptor, etcétera. La descriptiva, cómo genera el daño. La regulatoria, cómo, claro, por ejemplo, la empresa RAI ahora está por comercializar un nuevo producto RAI, qué sé yo, que mata a las moscas resistentes. Bueno, tiene que ser aprobado a través de distintas pruebas para, antes de comercializarse. Después tenemos la toxicología forense, obviamente que ahí, como en las películas, saben que la toxicología en la forense está en la mano derecha o izquierda de la policía, de la parte judicial. Después tenemos la toxicología clínica, que podríamos relacionarla con un laboratorio que puede estar en la policía o en un hospital. Por ejemplo, en un hospital haciendo pruebas si hay casos de violación, tratando de detectar si hay manchas de esperma, por ejemplo, o alcoholemia. Son pruebas muy comunes, muy fáciles de hacer en cualquier pueblo, en cualquier laboratorio de algún pueblo. Después tenemos la toxicología ambiental y esta la del desarrollo y reproducción netamente relacionado con, si nos vamos a la clínica, con el embarazo. Pero acá quiero comenzar el teórico este año con una pregunta. Eh, por eso que traten siempre de estudiar de los apuntes, de los PowerPoint, porque los voy modificando. La intención es mejorarlo, obviamente. La pregunta que yo le voy a hacer a ustedes, a título de reflexión, es ¿por qué una molécula se transforma o es tóxica? ¿Se transforma en tóxica o es directamente tóxica? Una molécula. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál es la, lo que ustedes tienen en mente si yo le hago esta pregunta? ¿Por qué una molécula tiene efectos tóxicos o se transforma, que no es tóxica, en una molécula tóxica? ¿Por qué? Le causa efectos adversos al cuerpo. Bueno, ahí entramos como en una línea muy fina, porque ahí entramos nos vamos de la toxicología a la farmacología. Entonces, en la farmacología vimos efectos adversos, pero, em, pero yo diría lo siguiente, si están de acuerdo conmigo. Eh, Profe, sí, disculpame que termino la idea y te escucho y con todo gusto. Haciendo referencia a tu compañero. Eh, Tu compañero habló yo hablé de toxicidad y tu compañero me devolvió la pregunta con efectos adversos secundarios. Yo digo lo siguiente, un médico le da un medicamento a ustedes y ese medicamento le produce diarrea, efectos adversos. ¿Qué van a hacer? ¿Van a estar 20 años con el medicamento con diarrea? ¿Deshidratación, etcétera? No. Voy al médico, le golpeo la puerta, le digo, doctor, la medicación que me da este efecto adverso. Ah, perdón, entonces lo vamos a cambiar por tal medicamento. Conclusión, los efectos adversos secundarios que pueden existir o que existen son como transitorios. No llega a producir gran daño al cuerpo. En cambio, lo tóxico generalmente
hay daños y daños, pero generalmente son como más invasivos. Esa aclaración. Sí, te escucho, por favor. Yo, lo que yo pensaba que en ese caso ya depende de la dosis, o sea, ¿De qué? No te escuché, perdón. que depende de la dosis para que ¿Por, una sustancia ya se pueda transformar en tóxica, que ahí por qué, generaría un daño, puede ser. por qué decís eso? Es lo que yo supongo, porque si tenemos un fármaco a cierta dosis o alguna sustancia que esté en una dosis adecuada, va a generar algo benéfico, digamos, pero si ya supera la concentración, digamos, que está permitida, puede ser que ya genere efecto tóxico. Perfecto, es así. Entonces, una de tus compañeras le echaron la culpa a ese sustancia química, se puede transformar en tóxica la dosis. Y sí, tienen razón. El médico me da para dormir, porque no puedo dormir de noche, un clonazepam, pero también el clonazepam lo puedo tomar con alcohol, como droga de abuso, los fines de semana, o puedo tomar 5 tabletas de clonazepam con fines suicidas. ¿Me están escuchando o se cortó la comunicación? Sí, sí se escucha, Bueno, entonces está muy acertada cuando decís dosis. Ya noté eso, dosis. ¿Qué otro factor ustedes pueden pensar que está en juego con la toxicidad de una molécula química? Y fíjense que me cuido, no hablo de medicamentos, hablo de moléculas químicas. ¿Alguna otra respuesta? Puede ser porque el cuerpo no la puede procesar bien o nuestro cuerpo no está diseñado para procesarlo y desencadena alguna reacción que no sería fisiológica, digamos. Bueno, ahí te meté con los narcos. Sería eh, que normalmente la sustancia química que los narcos fabrican son sustancias que se van a metabolizar, pero que tienen ciertas características para que el consumidor, usted me entiende, busque y consigan los efectos. Y entonces sería una buena droga de abuso. Ejemplo, y por lo menos tiene que ser liposoluble para que atraviese la barrera fácilmente y llegue al sistema nervioso central rápidamente para tener lo que se llama el viaje, ustedes ya lo han escuchado, y después tiene que tener algunos de los efectos que generalmente se busca cuando químicamente buscan un viaje. ¿Alguna otra respuesta? ¿Alguna otra respuesta? ¿No? Bueno, sigamos. Eh, eh, este, eh, este DAPO tendría que estar antes de la pregunta, pero no importa. El tóxico es lo que yo le dije, la capacidad de producir daño. Eh, pero, ¿qué es un tóxico? Como bien dijeron algunos de ustedes, es una sustancia química que va a depender de la dosis, de que sea sustancia química sea nociva, que produzca daño o no. Ejemplo, un medicamento puede ser beneficioso, pero si aumenta mucho la dosis, como dijimos recién, esa sustancia química, ese medicamento, en vez de hacernos bien, nos hace mal. ¿Correcto? El padre, el padre, la madre, el tío, toda la familia completa de la toxicología, es este hombre que está acá, que se llama Paracelsus, eh, que pudo identificar algo tan básico, donde él definió, fíjense qué interesante, que todas las cosas son tóxicas. Super definición. Solo lo que hace a la toxicidad es la dosis, como lo dijeron ustedes. Entonces, productos químicos, productos naturales, pueden ser tóxicos dependiendo la dosis. Y fíjense, el oxígeno, ¿cómo? Está mal. No, no, el oxígeno puede ser beneficioso, pero si tenemos alta concentración puede ser tóxico. Después nos vamos a la aspirina, bueno, esto ya es como común, perdón, como un razonamiento lógico. Una dosis de aspirina puede salvar o tener efectos muy beneficiosos, pero si tenemos, esto es lo mismo en fármaco, dosis elevadas, lo mismo en paracetamol, particularmente, van a tener efectos tóxicos. Entonces todo.
¿Es bueno o malo? ¿De qué depende? De la dosis. Y este también el ejemplo lo vimos, el hombre que tenía dolor de muela, este es concentración plasmática en función del tiempo. El odontólogo le dijo la indicación que tomara analgésico, pero acá se dan dos situaciones. El paciente dice, no, ¿para qué voy a tomar tanto? Toma la mitad del comprimido y el dolor continúa. Y otro que es más canchero dice que un comprimido, voy a tomar dos. Se le fue el dolor de muela, pero también al pasar un cierto nivel aparecen los efectos tóxicos, como por ejemplo, se le fue el dolor de muela y tuvo una gastritis muy grande. La primera, de a poquito vamos introduciéndonos en la toxicología. ¿Por qué nos podemos intoxicar? O sea, dicho con palabras fáciles eso, con palabras más difíciles, ¿cuál es la etiología en forma general de las intoxicaciones? O sea, ¿cómo nos podemos intoxicar? Nos podemos intoxicar de forma involuntaria, alguien que se quiere quitar la vida. En forma accidental, por ejemplo, estoy trabajando en un ambiente, en una fábrica donde no, bueno, en realidad sería este el profesional de la fábrica. Estoy en una fábrica donde está contaminada, hay eh, componentes químicos en la fábrica y eso hace que lo aspire, que termine con una intoxicación. La ambiental es, por ejemplo, el caso del glifosato, la fumigación en los pueblos donde hay muchos cultivos, termino con una intoxicación. Por medicamento, el caso típico de los chicos, de las pirinitas que son lindas porque son rosas y dulces, y termino con una intoxicación, los chicos. La doméstica, porque no estaba identificado, y agarré una botella pensando que era tal cosa y en realidad era lavandina. La alimentaria, donde tenemos contaminación química, contaminación biológica porque estuvo mal eh, refrigerada, el envasado, le agregamos, puede tener algunos aditivos. Por ejemplo, tenemos faenas clandestinas y ese animal tenía antibióticos porque estaba infectado. Y la cuestión es que cuando yo como un pedazo de cerdo, tiene penicilina y yo soy alérgico a la penicilina y termino con una intoxicación, por ejemplo. Entonces, estas todos serían las causas por las cuales yo me puedo intoxicar, accidental o voluntariamente. ¿De qué depende? Otra pregunta y nos vamos metiendo más en la toxicología. ¿De qué depende de que se produzca la intoxicación? Acá hay un montón de factores, los más importantes. Son los 10 que aparecen acá, no los voy a mencionar porque los voy a describir ahora. Son los factores más importantes que influyen que una sustancia química pueda ser tóxica o no. Uno, la parte química. Lo que vieron ustedes parte en la parte de química general. En toxicología hay algunos compuestos que la fórmula química, según la fórmula química, puede producir daño. Ejemplo, el cromo más 3 es más o menos tóxico, pero el cromo más 6 es tóxico mucho, muy fuerte. Entonces fíjense según el estado de oxidación. Pero hay algunos que no dependen de cómo está, sino directamente, innatamente, la molécula química es tóxica. Con nombre y apellido, cianuro de hidrógeno, como este siempre va a producir toxicidad, o sea, daño, muerte celular o algunas alteraciones celulares. Segundo factor, la dosis. Bueno, en farmacología veíamos vía de administración, acá vemos dosis de exposición, la dosis que se absorbe, la dosis que se administra, la dosis total, en caso que sean distintas dosis que se pueden incorporar. Ejemplo de esta dosis total y el famoso fumador pasivo. Tengo a mi esposa que fuma después de cena y toda la cena, después de cena, todos los días yo incorporo todos los compuestos que tienen el humo de cigarrillo, por ejemplo. Todas las interacciones entre los productos químicos y los sistemas biológicos siguen una respuesta dosis-respuesta. O sea,
repito el concepto. Acá en vez de hablar de un producto químico con el receptor, farmacología, hablo de un producto químico con un sistema biológico, donde el producto químico puede dañar al sistema biológico. ¿De qué forma? Dosis-respuesta. A mayor dosis, mayor daño en el sistema biológico. ¿Se entiende, no es cierto? El mismo concepto que antes veíamos fármaco con el receptor. Mayor cantidad de fármaco, parecido, tóxico, afecta a un sistema biológico en particular y cuanto mayor cantidad sea del producto químico, o sea, la dosis, mayor va a ser la respuesta del daño. Recordemos que cuando hablamos de fármaco, hablamos de respuestas beneficiosas, terapéuticas. En tóxico, todo lo contrario. Hablo de respuestas dañinas, todo lo contrario a lo que vemos en fármaco. Entonces, la magnitud de la respuesta tóxica, el daño, va a depender de la concentración. ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué? Y en plasma o en la célula. ¿Y esa concentración de qué va a depender? De la dosis. ¿Y esa dosis de qué va a depender? Voy de atrás para adelante o adelante para atrás. De lo que vimos en farmacocinética, acá se llama toxicocinética. Va a depender de los 4 procesos, de lo que se absorbe del tóxico, lo que se distribuye, lo que se metaboliza y lo que se elimina. De esos 4 procesos va a depender que la dosis sea chiquita o más grande y en consecuencia va a depender de la concentración y en consecuencia va a depender que el daño sea menor o mayor. Pregunto para ir despacio. ¿Se entendió? De a uno. Sí, profe. Gracias. Gracias. Entonces, con el mismo concepto de lo que le dije recién, así, ahora se lo doy, explico de otra forma. Pero es lo mismo que farmacocinética. El mismo concepto. O sea que esa dosis del tóxico que se incorporó por alguna parte en mi cuerpo, y bien aleatoria, a través de cigarrillo, por ejemplo, ese tóxico va a llegar a un lugar de acción y va a producir el efecto tóxico. Pero la concentración va a estar influida por esos 4 procesos que yo les mencioné, que en fármaco lo mismo y se mantienen tóxicos, que la absorción, distribución, metabolismo y acreción. O sea que la concentración va a ser más o menos dependiendo de estos 4 procesos. Y en consecuencia, el efecto tóxico, repito lo mismo, el efecto tóxico va a ser más chiquito o más grande dependiendo de la concentración. Sigamos. Este es lo mismo que vimos en fármaco. Es que la aspirina puede ser beneficiosa con un límite de concentración o puede ser perjudicial si tomo mucho más de lo que corresponde. Y fíjense un efecto, un detalle. El médico, según lo que nosotros tenemos, nos va a indicar una dosis más chiquita, más grande. O sea, si tenemos problema ácido úrico o un problema inflamatorio grande, aumenta la dosis. Pero si es un problema de que me duele la rodilla por un golpe, el médico usa una dosis más chiquita. Y superando ese umbral, empiezan los efectos tóxicos, zumbido en el oído, problema renal, vómito, etcétera, etcétera, que lo vimos en farmacología general. Y hablando de este tema de las dosis y el daño, la vitamina A, fíjense qué interesante. Este gráfico es efectos adversos en función de la dosis. Cuando tengo en mi cuerpo bajos niveles de vitamina A, porque hago dietas medias raras, tengo bajos niveles, puedo tener problemas de la piel, ceguera, un montón de cosas porque tengo bajos niveles. O sea que bajos niveles tiene efectos tóxicos. Altos niveles de vitamina A, esta que parece tan beneficiosa, como que
nunca pasa nada, no es grave, la vitamina A uno la asocia siempre con algo bueno, lo bajo, los niveles bajos en nuestro cuerpo es malo y los altos también. O sea que hay un umbral, mejor dicho, perdón, un cierto nivel que necesitamos incorporar la vitamina A, seguramente a través de los alimentos, si no hacemos dieta rara, y que no nos va a perjudicar. Bueno, con la curva dosis-respuesta, esto repito lo mismo. ¿Esto por qué lo meto acá? Porque estamos hablando de que depende de la dosis el efecto tóxico. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto este tipo de curvas, hipérbola, que la transformamos a través del logaritmo en otro tipo de curva? Y lo bueno de esto es que teníamos una parte que era una recta y era como más fácil estudiar. Esto es fármaco. Pero también habíamos visto en fármaco que podíamos encontrar la dosis efectiva, 50, pero si seguíamos aumentando, los animales, en este caso ese era el efecto de somnolencia, comenzaban a morirse, entonces podíamos calcular, en vez de la dosis efectiva, 50, la dosis letal, 50. Esto es para, repito, el concepto este de la dosis que puede producir un efecto tóxico. Bueno, esto es importante. Hay una capacidad de reparación del organismo ante un efecto tóxico. ¿Cómo? El organismo es tan sabio que si nosotros, por ejemplo, fumamos nicotina, no porro, fumamos un cigarrillo, no porro para poner un ejemplo concreto, quiero decir eso. Si fumamos un cigarrillo de nicotina y fumamos una sola vez, esa cantidad de tóxicos que entraron, que son muchos, imaginemos 100 moléculas tóxicas, como son una sola vez ingresó, el sistema, el organismo tiene un mecanismo de reparación y seguramente una vez fumé y no se afectó ni los pulmones, no pasó nada, no hubo impacto de las 100 moléculas tóxicas que se incorporaron por fumar un cigarrillo. O sea que dentro de la respuesta tóxica, si hay, no es crónico, si la dosis es pequeña, el organismo puede responder, estos son todos conceptos que ya lo vimos, puede responder protegiendo nuestro organismo. ¿Para qué sirve la dosis letal 50? La dosis letal 50 sirve para decir una molécula, ¿qué tan peligrosa es? Entonces, mi pregunta para ustedes, la dosis letal 50, para que sea peligrosa, ¿tiene que ser chiquita la dosis o grande? Chiquita. Correcto. Cuanto más chiquita, toxina botulínica, significa que con una pizquita ya hace daño en mi cuerpo. Nos vamos al otro extremo. Que significa que es el alcohol, tengo que 10.000 miligramos por kilo de peso en animal para producir daño. Fíjense qué diferencia hay entre esto y esto. ¿Y por qué es importante para clasificar los tóxicos? Pero los tóxicos no siempre los asociamos a las drogas de abuso. Lo asociamos también a la otra capacidad que tienen cierto tipo de personas de generar armas biológicas. ¿Por qué? Y porque una arma biológica, ¿qué dosis letal 50 tendría que tener? ¿Chiquita o grande? Chiquita. Correcto, lo mismo. Entonces, el químico que fabrica una nueva, como dije recién, una nueva arma biológica, exacto, el químico va a seleccionar algo que con pequeña cantidad, y después vamos a ver algún ejemplo, produzca un gran impacto mortal en la sociedad. ¿Se dan cuenta? Entonces, la toxicología, resumiendo,
no solamente la vamos a asociar a la droga de abuso hoy en día, sino desgraciadamente también a armas biológicas, como por ejemplo el gas sarín, que a lo mejor lo escucharon, o como por ejemplo la burundanga, que la vimos no en un arma biológica, pero sí como una droga de, para fines ilícitos. Bueno, esto es más de lo mismo de farmacología, que uno es la curva efectiva, fármaco, la curva de toxicidad, toxicología, ¿no? Que puede estar próxima o pueden estar separadas. Bueno, esto también es importante, hablando de farmacología, también se aplica a toxicología, que, por ejemplo, había un montón de moscas en un ambiente de mi casa, en el comedor, y tiré un poco de ray para moscas. La cuestión es que si nosotros estamos acá, eh, apliqué una cantidad prudente y no me pasó nada. Llega mi tía y empieza a estornudar, o sea, sensible a esa dosis de el ray que coloqué. Y hay otros que no. Yo puedo vaciarme el ray y esas personas que son resistentes no van a tener ningún efecto tóxico. Entonces, como conclusión, al igual que en fármaco, hay una respuesta en general para los tóxicos, pero también podemos encontrar personas que son sensibles o resistentes a una determinada dosis de ese tóxico. Bueno, primero fue la parte química, factores que influyen. Segundo vimos la dosis. Tercero, la vía de exposición. La vía de exposición es parecido a la vía de administración. Entonces tenemos el tóxico, lo podemos incorporar a través del medio ambiente, en la fábrica, un medicamento que lo utilicé mal, en la comida que estaba un sándwich que perdió la cadena de frío, o accidentalmente, son todas vías de exposición del cual se puede incorporar. Y también un concepto muy importante es que yo me puedo intoxicar, pero depende de dos cosas. De la dosis, eso ya lo vimos. Dosis chiquita, menos posibilidad, dosis más grande, más eh, mayor impacto. Pero del tiempo, fíjense, dosis más tiempo es el efecto tóxico. Por ejemplo, estoy trabajando en el laboratorio y se derramó porque estaba utilizando por, qué sé yo, análisis de lípido, materia fecal, se necesita utilizar ácido clorhídrico y tuve un derrame en la mano de ácido clorhídrico, sobre la mano, o sea, la toxicidad se iba a generar sobre mi piel. Pero como tenía una canilla a mano, puse rápidamente, me lavé rápidamente y no permití que ese ácido clorhídrico se absorba. O sea, la dosis fue grande, por ejemplo, pero el tiempo fue chiquito y el efecto fue chiquito. Y así podemos jugar. Podemos jugar que dosis chiquita, mucho tiempo, efecto tóxico importante. Y si las dos son chiquitas, dosis pequeña, tiempo chiquito, hay efecto pequeño. ¿Se entiende las dos variables, por favor? Sí, profe. Gracias. Bueno, sigamos. Esto es lo que yo decía, vía de imitación igual que de la exposición. Obviamente que hay vías, como en fármaco, algunas vías que son más rápidas que la otra. Los que utilizan droga de abuso, obviamente, como por ejemplo la heroína, utilizan la intravenosa, que es la más complicada, porque lo que entra en vena, en sangre, al igual que en fármaco, es difícil después de revertirlo. Y la tópica, al igual que el fármaco, es la que tiene menos efectividad. O sea, tiene que atravesar un montón de barreras esa sustancia tóxica para que genere daño. Bueno, este es una especie de resumen de que el tóxico puede venir del medio ambiente y puede estar en contacto con nuestra piel, lo podemos absorber por la boca o por los pulmones, y una vez que se absorbe,
pasa a la sangre, pero también, una vez que está en sangre, se puede eliminar por orina, por sangre se distribuye, todo igual que fármaco. El mismo concepto de los viajes que pueden moverse en vez del fármaco, el tóxico, y que se puede metabolizar, se puede acumular en la formación de orina. Y acá dejé algo para lo último. Al igual que en los fármacos, hay un blanco, hay un sitio target. ¿Qué quiere decir? Cuando se fabrica un medicamento, se fabrica para que el medicamento puede ir para muchos lugares, pero yo quiero que vaya para esos receptores del dolor, para que se me vaya el dolor. Vamos a tóxicos. Los tóxicos también tienen cierta predicción para producir daño, igual que que los fármacos. Entonces, hay sustancias químicas que pueden producir, por ejemplo, anemia, porque ataca la producción de glóbulos rojos, y no al hígado, por ejemplo. Entonces, este concepto de que los, los tóxicos pueden generar un daño en un eh, blanco y no en otro. También se da que ciertos tóxicos afectan a más de uno, ¿no? También eso es cierto. Bueno. Acumulación selectiva de los tóxicos. Esto es muy parecido a lo de fármacos. Y repito para que comparemos lo que ya estudiamos. Nosotros estudiamos en las primeras clases de fármaco la historia del tiopental, que el anestesista la utilizaba para nuestra anestesia ante la cirugía. ¿Correcto? Y se acumulaba en el tejido adiposo. Bueno, ahora les presento algunos casos de algunos tóxicos y dónde se acumula. Órganos clorados, que prácticamente no se utiliza porque se acumulaba mucho en tejido nervioso y adiposo. Entonces estos se dejaron de usar y se usan otros mejores. El plomo y el flúor se acumulan en los huesos, fíjense qué importante, la intoxicación. El arsénico en las uñas y el pelo, y el mercurio en el riñón. La pregunta para ustedes, para que estén bien despiertos. ¿Para qué me sirve saber dónde se acumulan los tóxicos? Repito, ¿para qué? ¿Para qué esto es importante? ¿Para qué? ¿Por qué? Para saber en qué tejido se va a producir el daño. No, dice acumulación el título. Y recordemos, perdón, quiero redondear. Y recordemos el tiopental. El tiopental producía efectos en el sistema nervioso. Yo me sedaba, me operaban, pero después se quedaba acumulado, tranquilito, escondido en el tejido adiposo. Entonces estamos hablando de sitios de depósito. Entonces la pregunta es, ¿para qué me sirve saber en dónde se depositan los tóxicos? ¿Qué Por otra la vía de respuesta? administración, ¿Por qué? por la vía de administración de los medicamentos que puedan tener algún No, no, porcentaje. no, porque por cualquier vía que entre, se van a quedar acumulados, escondidos en un depósito. Si el plomo se queda escondido en los huesos, después tal vez se desprende o no, pero elige los huesos. El arsénico ya se estudió, que se acumula y se queda quietito en las uñas o en los pelos. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿para qué es importante encontrar dónde se acumulan los tóxicos? Para Profe, dirigir para el tener un tratamiento, puede control, ser. Perdón, hablaron toda la vez. Para dirigir un tratamiento a ese tejido. No, porque si el arsénico se une a las uñas y los pelos, tal vez no se me cae ni en el pelo ni las uñas, y entonces nadie, el médico no me va a dar un reforzante de uña ni un tratamiento para el pelo. profe, y para tener un control sobre esa acumulación, Bueno, podría ser, es por ahí.
Dicho de otra Profe, puede manera. ser cuando se quiera analizar, saber a dónde buscarla. Exactamente. Ahí está con nombre y apellido la respuesta. Si yo conozco la vida del tóxico y sé dónde se me va a esconder el tóxico, es como jugar a la escondida, yo voy a buscarlo ahí. Si yo sé que el plomo, porque los científicos encontraron que los plomos se acumulan en los huesos, lo voy a buscar en los huesos. No voy a buscar el plomo en una muestra de uña, en una muestra del pelo, o sacarle 20.000 muestras al paciente que está con vida y le complico la vida. No, ya sé que el plomo se va a los huesos. Saco una radiografía y veo si hay acumulación de plomo. Por lo tanto, es donde es, como bien dijeron ustedes, es para tomar la muestra y estudiar la muestra. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber, el médico me dice, vamos a investigar si esta persona tiene intoxicación con arsénico. Perfecto. Le corto con la tijera una muestra de pelo y analizo en el pelo si hay arsénico o no. Tan simple con eso. Por eso que es muy importante conocer la vida, como digo yo, de los tóxicos. ¿Cuál es el problema? Que si hay una sustancia química nueva de droga de abuso, desconocida, tiene que pasar un tiempito hasta que le conozco la vida, cómo entra, por dónde se acumula, qué daño hace, etcétera, etcétera. Todo esto, conocer la vida del tóxico, se encarga la toxicología. ¿Se entendió? Por favor. Sí, profe. Gracias. Bueno, después la exposición puede ser una exposición aguda, fumé una sola vez un cigarrillo de nicotina, crónica, fumo 2 paquetes por día. Entonces, todo obviamente que esto va a influir en la toxicidad. Esto es lo mismo. Bueno, vamos a las especies. Fíjense qué hermoso este dibujo. Todo animado. El otro tema son las especies. ¿Por qué? Porque los tóxicos pueden tener una cierta toxicidad para una especie y no para otro. ¿Cómo? Y si yo compro un RAE que dice mata mosca, ¿qué especie va a matar? Las moscas. No me va a matar ni el gato, ni el perro, ni las cucarachas. ¿Se entiende? El tema de la selectividad de la especie. ¿Se entendió? Pero hay algo más. Hay algo que nosotros utilizamos diariamente y no nos damos cuenta. ¿Que son qué? Los antibióticos. Los antibióticos tienen toxicidad selectiva. Matan una especie. ¿Cuál? Las bacterias. Pero no me matan a mí. Entonces también, algo tan común que nunca lo pensamos así, los medicamentos son selectivos. Desde, qué sé yo, los antivirales, los antimicóticos, matan uno y no nos matan a nosotros. Entonces, el tema de especie y la toxicidad es muy importante. La edad, obviamente. La edad, al igual que en fármaco, los extremos son los que son más sensibles a la toxicidad cualquiera, desde el RAI a otras sustancias tóxicas. Uno porque no está totalmente desarrollado su sistema de metabolismo, renal, etcétera, etcétera, y los adultos mayores porque ya lo tienen como desgastados los sistemas metabólicos renales. De esto hay pocos estudios, solamente en animales, y se ha encontrado que el paratión, un tóxico determinado, es más tóxico en animales jóvenes que en otra edad, a nivel de, repito, de estudios preclínicos. El sexo. Bueno, en realidad se sabe poco, porque generalmente se utilizan estudios clínicos, se utilizan ratas macho. Siempre se utilizan ratas macho. ¿Por qué se utilizan ratas macho? Porque si hacen estudios en ratas hembras, las ratas hembras están muy influenciadas por todas las hormonas que siempre tienen. Entonces, como complicado analizar los efectos farmacológicos. En toxicología lo mismo. Solamente en la literatura hay que las ratas machos son 10 veces más sensibles, los machos, que las hembras, en el daño hepático que se utiliza con este DDT, que es un tóxico que ya no se ha dejado de utilizar porque tenía mucha capacidad
de acumulación por mucho tiempo, ¿no? Sigamos. Otro de los factores es capacidad de absorción, obviamente que según la vía de entrada se va a absorber mejor o no, ¿no es cierto? Imaginémonos por vía aleatoria, listo, entró fácilmente, se distribuye, perdón, inhalatoria, al igual que la ingestión. El metabolismo es muy importante, pero particularmente, ¿por qué? Porque el metabolismo generalmente produce la anulación de la toxicidad, pero ojo, también puede producir la activación de metabolitos tóxicos. Y también después de eso se produce la distribución. Como conclusión, el hígado puede aumentar la toxicidad o disminuir la toxicidad. Y finalmente, acá dice fármaco, pero los tóxicos se pueden eliminar por vía renal, por la orina, por la vía hepática, pulmonar, cutánea, la mamaria fundamentalmente. Como ustedes ya saben, han encontrado recién nacido con sobredosis de cocaína, inclusive en La Rioja, porque la mamá no para de consumir cocaína aún estando en periodo de lactancia. Entonces, bueno, es muy importante la vía de excreción. Tanto como cuando la vimos en fármaco, ahora se podría decir que es un poco más importante que en tóxico. Y la excreción, esto también es importante porque si yo sé cómo se elimina, porque conozco la vía del tóxico, entonces voy a pedir una muestra de sangre, una muestra de orina, una muestra de saliva, una muestra de pelo, como vimos recién. Y acá está más o menos el tiempo que puede perdurar, que puede permanecer un tóxico en orina. Por ejemplo, y cocaína, metabolito de cocaína, uno entre 4 días, es un relativamente barato. Bueno, en Argentina nada es barato. La muestra de saliva, podemos encontrar tóxico por 3 días. En pelo mucho más de 90 días. En sangre aproximadamente 12. Y así sucesivamente. Esto es un poco para decir, conozco la vida de los tóxicos y sé dónde la puedo encontrar para medirlo. Bueno, y ahora para mostrar un poco la película de los tóxicos, se sabe, por ejemplo, que el plomo ¿cómo se puede absorber? Inhalación el 90 al 95%, inhalaciones vía respiratoria, por ingestión puede ser un 5 al 10%, pero fíjense que si queremos encontrar plomo, una de las alternativas, porque no vamos a tomar una muestra ósea, es complicado, sería encontrarlo con una muestra de sangre, donde el 95% vamos a encontrar alteraciones hemáticas en el frotis. Y después también se sabe cómo se elimina, particularmente fíjese en orina, en esa menos cantidad. Entonces, lo que quiero decir con este gráfico es contarle la vida del plomo, cómo entra, cómo se distribuye, dónde se queda acumulado quietito, depósito, dónde lo podemos encontrar, dónde no lo podemos encontrar, esto con respecto al plomo. Y es con respecto al mercurio iónico, otro ejemplo. No necesita estudiarlo, es solamente para decir que al conocer la vida del tóxico en nuestro cuerpo, es mucho más fácil para estudiar, para encontrar como bioquímico, para el tratamiento farmacológico de la intoxicación, etcétera, etcétera. Fíjense que el mercurio inorgánico lo podemos encontrar en orina, heces, pelo y uña, con el 50, el 55, el 60%. Y el último, me parece que el último de los factores que pueden influir en la toxicidad, estamos en tóxico, no fármaco, el mismo concepto. Puede haber efectos aditivos, ejemplo, alcohol con benzo, antagonismo, esto está muy bueno. El antagonismo es muy interesante porque imaginémonos que ingerimos voluntaria o involuntariamente un tóxico, y si hay un antagonista, lo podemos bloquear y no genera daño.
Eso es espectacular. Lo que pasa que desgraciadamente no hay antagonistas, antídotos, como se llama, para cada una de las intoxicaciones, desgraciadamente. Si no, sería muy fácil. Imagínense, llega en la sala de emergencia, el médico en el primer cajón dice antídoto para intoxicación, para sí, que después vamos a ver, para otros no. Potenciación. Bueno, el caso este es tetracloruro de carbono, aumenta el daño en el hígado, el blanco es el hígado, que aumenta significativamente el daño de tetracloruro de carbono en presencia de isopropanolol. Es muy raro que alguien ingiera voluntariamente tetracloruro de carbono, puede ser accidental. Sinergismo, combinación de advento con el humo del cigarrillo, aumenta significativamente el poder de toxicidad. Pero el concepto es lo mismo, que podemos tener aditivo, efecto aditivo, antagonismo, potenciación y sinergismo. Esto es lo mismo, pero como si fuera un ejemplo matemático para que ustedes los puedan entender. El tóxico A, el tóxico B y la combinación según sea aditividad, antagonismo. Fíjese que el antagonismo, en vez de tener 20 más 30 sería 50, el efecto tóxico baja a 5. Ah, claro, porque encontré el antídoto, por eso que el efecto cayó mucho. Y puse un 5 por poner un 0. Pero esto es simbólico, ¿no? Lo interesante acá es que ustedes puedan entender el concepto. Bueno, estos son los distintos tipos de toxicidad, toxicidad aguda, cuántas veces, crónica. Bueno, esto lo paso, es para entenderlo y lo paso más repito. Bueno, 1 hora para hacer el primer teórico, estamos bien. Quiero ver todas las cámaras prendidas, todos despiertos. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió el teórico? ¿Fue comprensible, no pesado? Espero comentarios.